El domingo pasado estuvimos predicando sobre el capítulo número 3 del libro de Amos y usamos el versículo número 3: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y hoy vamos a estar predicando, mejor más bien dicho, enseñando, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El versículo número 7, pero también vamos a usar el versículo número 8 porque es bien importante, es una pregunta y una respuesta la que da Amos. Dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Está muy hermoso este capítulo y es una profecía, déjeme decirle, mis hermanos, que fue para aquellos tiempos, pero también es una profecía dual. Déjeme orar y vamos a continuar para que el Señor tome mi boca y pueda usarme y pueda impartir todo lo que hemos aprendido y recibido. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte gracias, quiero bendecirte. Señor, me pongo a tus pies como siempre lo he hecho, Padre amado, para que uses mi boca, Padre amado, para que uses mi vida, Señor, y pueda traer una palabra, Señor, de bendición, una palabra de advertencia, una palabra profética que Señor, pueda servir, Señor, de aliento a mis hermanos, porque dice tu palabra que sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena, Padre amado. Cuán es necesario, Señor, cuán grande es necesaria tu palabra en nuestras vidas, Padre amado, y especialmente en el cuerpo de Cristo, Señor. Bendiga, Señor, a mis hermanos y a cada uno, Señor, de los que usted le ha dado un don, Señor, porque todos tenemos un don y son para el uso, Señor, exclusivo de tu iglesia, para bendecir, para beneficiar al cuerpo tuyo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te ruego una vez más, Señor, úsame para bendecir a este pueblo que te pertenece, Padre amado, y te prometo que siempre te daré la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Vamos a leer el capítulo número 3, del 1 al 8, y ya saben, me voy a hacer el énfasis en el 7 y en el 8. Como les dije, el domingo pasado prediqué enseñé más bien dicho, de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y les mostré por la Biblia, bíblicamente, cómo Dios escoge sus amistades, amén, cómo Dios escoge con quién caminar, amén. No es que yo quiera escoger a Dios, Dios escoge. Así que vamos a leer, dice: el rugido del león, pero también en la otra versión dice: el trabajo del profeta, amén. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y aquí viene una serie de preguntas de respuesta a esta pregunta. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y póngale atención a estos versículos, amén. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué palabra Amos le estaba dando a su pueblo? Amén. Todos sabemos por la semana pasada que Amos era un profeta levantado en aquel momento por Dios. Amos no era un profeta, y Amos incluso el mismo sacerdote de aquel gobierno en el cual el que era rey en esos tiempos era Jeroboam, y también acuérdense que habían dos, el reino del sur y el reino del norte.
en el otro estaba Usías, eran contemporáneos. Y eran dos pueblos que desde hace mucho tiempo no disfrutaban la prosperidad. Y todo lo que Amos le está diciendo es porque la prosperidad entró tanto en sus corazones que pensaban que ya Dios no existía. Y tenían, mire, déjeme decirle que tenían una nube de pecados, y entonces Dios levanta a Amos, que Amos no era, como le dije, de descendencia profética, que había estudiado en la escuela profética, o que sus padres habían sido sacerdotes. No, Dios lo levanta como levanta cualquiera. Por eso Amos dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Está diciendo que cuando el Señor habla, levanta a cualquiera con un mensaje profético, hermano. ¿Me escuchó? Y levantó en esos entonces a Amos. Y Amos traía una profecía fuerte de juicio, y era un hombre con una palabra, lo comparan también con Isaías. Isaías tiene un lenguaje bien, podríamos decir, educado, y este muchacho que también es comparado con Isaías en cuanto a su lenguaje, amén. Y entonces en aquellas tierras, después que da su juicio, hermanos, lo mandan a hacer callar, incluso estudiando, dice que los libros apócrifos que no están en esta palabra, ustedes saben lo que es apócrifo, que no son inspirados, pero los libros apócrifos dicen que este hombre murió por una pedrada. Imagínense, acuérdense que los profetas del antiguo no eran bien mirados, eran rechazados, y lo vamos a ver aquí por la palabra de Dios. Cuando él llega a profetizarle al rey Amasías, amén, y le dice, entonces, se lo voy a leer entonces del comienzo del 10 al 17. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Mire, no podían soportar las palabras que este muchacho, que este profeta traía de parte de Dios, porque eran fuertes. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías, el sacerdote, dijo a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. Imagínense, lo estaban echando, no querían escuchar la palabra profética de Dios, porque Dios nunca hace nada. Déjeme decirle que Dios jamás hace nada sin antes enviar un profeta. Dios jamás va a destruir una tierra sin antes darle aviso. Amén, y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Y le dice el 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, la tierra no era de Jehová, sino del rey, era santuario del rey. No profetices aquí, no molestes al rey, no vengas con palabras necias. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces respondió Amos, y mire cómo le dijo. Y dijo a Amasías, no soy profeta, porque no era profeta. Es como cuando Dios levanta a una persona con una palabra profética, hermano. No es que sea profeta, pero en ese momento se constituye profeta porque Dios lo está levantando. Y también vamos a ver ejemplos que Dios ha usado a muchos hombres que no han tenido el ministerio de la profecía. Amén. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es aquel que llevaba bueyes o guiaba bueyes. Amén. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea que Jehová lo tomó porque Dios, ustedes saben que Dios tampoco va a escoger a cualquiera, escoge a un hombre temeroso, y lo mandó con un mensaje poderosísimo, hermano, de destrucción. Y él lo dio tal cual Jehová se lo dio. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, y no se quedó callado este hombre,
tal como dijo aquel profeta que le dijo a Acab, lo que Jehová me mande a decir, eso voy a decir. Eso le estaba diciendo Amós. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Cuántos pecados tenía esta tierra? La de Judá y la de Israel, hermano. Era una nube de pecados, una nube de pecados que traía una consecuencia sobre el pueblo de Israel y de Judá. Y Dios levanta un profeta en aquellos momentos con una palabra fuerte, hermano. Y los pecados de ese pueblo, déjeme decirle, como le decía, Amós estaba profetizando para aquellos tiempos, en los tiempos en que él estaba viviendo, pero a la vez estaba profetizando para la iglesia. Era una profecía dual. Cayó en aquella tierra de Israel y de Judá, pero ahora es para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había tanta liviandad, hermano, había liviandad, no querían escuchar la palabra de Dios. Y sabemos por la palabra de Dios que cuando no hay profecía en un pueblo perece. Cuando no hay palabra, cuando hablo de profecía estoy hablando de la palabra profética, de la palabra de Dios. Amén. El pueblo se desenfrena y todos sabemos la historia de Moisés cuando subió al monte aquellos 40 días, que era el profeta de Dios, el que hablaba la palabra de Dios, porque Dios hablaba a través de su boca. Esos 40 días, dice la palabra de Dios, que el pueblo se desenfrenó, porque no había palabra profética, hermano, no había. Y es lo que está sucediendo en estos días en la iglesia, hermano, y es triste. Es triste, mira, y esta palabra es para nosotros en estos tiempos, es una palabra profética para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ministerio profético, hermano. Y esto, Dios quiera que lo escuche toda la iglesia del Señor. La iglesia, hay liviandad. Los mismos pecados que nombra Amós en este libro, los tiene la iglesia, hermano. Los tiene la iglesia y nosotros tenemos que advertirle a la iglesia como advirtió Amós aquella tierra, hermano, a pesar de que la historia cuenta de que lo mataron, pero él dio la palabra que el Señor le dio, no se quedó callado. Mira los pecados que habían en aquellos entonces, era el soborno. Dime si en la iglesia de hoy no hay soborno. Codicia, dime si en la iglesia de hoy no hay codicia, como los ministros, los que se paran en un púlpito, hermano, los que se paran a predicar la palabra. Es vergonzoso como quieren sacar de la lana. Ahora de que viviendo en una pandemia se esté predicando de finanzas. Es ridículo, hermano. Advierte, toca la trompeta como Amós. Es ridículo, hermano. Tenemos que dar un mensaje certero en estos tiempos. El Espíritu Santo nos está advirtiendo. Tú sabes cómo le puse a este mensaje, tocando la trompeta como última señal del fin. Y es lo que estamos haciendo, hermano. Mi boca en estos momentos como boca de trompeta, advirtiéndole a la iglesia. Los pecados, adulterio. Dime si no hay adulterio en la iglesia. No solo el adulterio natural, o sea, que un hombre con una mujer, sino adulterio en el sentido espiritual, que adulteramos honrando otros dioses. Inmoralidad. La iglesia está llena de inmoralidad. Ponte a ver cómo danzan, cómo se paran en el púlpito, hermano. Predicadoras, hermanos, que se paran en un púlpito con una vestimenta vergonzosa. Egoísmo. Uy, cuánto egoísmo no hay en nosotros los cristianos. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Ingratitud. Cuánta ingratitud hay en nosotros, cuando debiera ser todo lo contrario, gratitud para nuestro Dios. Borracheras.
el rechazo a los profetas y menospreciaban la ley. Todos esos pecados, hermano, Amos estaba profetizando para aquellos tiempos, pero hoy esta profecía es para nosotros. Recíbala, hermano. Estamos rechazando a los profetas. Si yo fuera con una palabra profética a cualquier iglesia que Dios me mande, hermano, o que no me mande porque está en la palabra de Dios, como me recuerdo un día, en el día de Halloween, hace unos 6 años atrás, me llegó un panfleto a mi casa y lo pusieron en mi puerta, de que la iglesia, no me recuerdo el nombre, mire, lo borré si no se lo habría mostrado, lo rompí, perdón, que la iglesia aquel día y a la misma hora iba a tener disfraces, iba a tener golosinas y cuánta serie de cosas, y que si fueran disfrazados. Imagínense, entonces, cuando yo recibí eso, mi corazón se enardeció como Pablo cuando llegó a aquella ciudad de Atenas y vio tantos ídolos, hermanos. Y yo me enardecí y le dije a mi esposa que me hiciera una carta, y me hizo una carta y la metí en el sobre y partí para aquella iglesia. Mire, y cuando eran como las 8 de la noche, ya estaba oscuro, era invierno, y cuando veo por la puerta era de cristal, habían 3 o 4 personas y toco, y le digo, mira, ¿está tu pastor? No, me dice, no está. Mira, le digo, yo soy el pastor Jorge Morales y vengo a entregarle una carta a tu pastor, ¿tú se la puedes dar? Sí, me dice. Y me pongo a hablar con aquella persona y le digo, ¿cómo ustedes pueden celebrar el Halloween? No, me dice que es diferente, nosotros nos disfrazamos de angelitos. Le dije, es lo mismo, hermano, es lo mismo. ¿Qué diferencia tú vas a hacer con el mundo? Si el mundo viene aquí y tú lo estás invitando, ¿cuál va a ser la diferencia participando de disfraces? O sea, tú me dices que están invitando al mundo, ¿y cómo tú crees que va a venir el mundo disfrazado? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Ah, me dijo, por eso nosotros estamos así en la iglesia, porque todos son unos religiosos. No, hermano, no se trata de religión. Se trata de que nosotros somos santos y tenemos que agradar a Dios. Hermano, es tiempo. Es tiempo de no quedarnos callados. Mira, tú sabes que en aquellos tiempos la palabra profética que traían los hombres, a los hombres no les agradaba. Cuando Samuel llega no me recuerdo al lugar, le dice, ¿tú vienes en son de paz? Sí, le dijo, vengo a levantar holocaustos a Jehová. Y se quedaron tranquilos porque la palabra que llevaba él siempre era de juicio, hermano. Y hay un problema en los profetas antiguos y los profetas que ahora se levanta o está levantando Dios. ¿Sabe cuál es? No es su seguridad personal, hermano, porque nos protege Dios, a nosotros nos guarda Dios. La mayoría de los profetas fueron trágicamente muertos. Trágicamente muertos. Y le dije que este hombre, Amos, también recibió una piedra, quizás qué pedrada le dieron en la cabeza que lo mató, hermano. Pero eso no es el mayor peligro que acecha a los profetas de Dios. ¿Sabe cuál es el peligro más grande para los profetas de Dios? Es suavizar el mensaje que el Señor nos ha dado. Es suavizar el mensaje que el Señor nos ha dado. ¿Se imagina que el Señor le dé el mensaje a Amós y Amós lo disfrace y lo ponga bonito para caerle bien a la gente y para que le aplaudan y para que le pasen la mano por el lomito, hermano? Eso es lo que está sucediendo en las iglesias, hermanos. Hoy la palabra de Dios se está escondiendo debajo de la cama. Hermanos, mensajes que no quieren publicar porque van a afectar a algunos. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos, y se está refiriendo a nosotros, porque el mundo completo es cobarde, pero nosotros somos la diferencia. El mensaje que Dios ponga en mi boca lo voy a dar. Y usted lo mismo, mi hermano, porque somos una iglesia profética. Una palabra de Dios con certeza puede cambiar el rumbo de aquella persona, como lo hizo en el libro de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás, hermano?
¿Qué pasó con Jonás? Vamos al libro de Jonás, que está un poquito más adelante de Amós. Viene Abdías y después Jonás. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque así ha subido su maldad delante de mí. Jonás, un hombre cualquiera, Dios lo levanta como un profeta y le dice, ve a aquella ciudad porque la voy a destruir, porque Dios jamás destruye una ciudad, un país, una nación, lo que sea, sin antes darle aviso. Dios es misericordioso. Y este hombre sabía que aquella ciudad era mala, era pagana, tenía todos los males y no quiere llevar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Y dice que se mete en un barco, empieza a haber una tormenta, lo tiran al mar, se lo traga un pez. Después de estar 3 días en el pez clamándole al Señor, y le vuelve a aparecer el Señor y le dice, vino palabra por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que vamos a proclamar es el mensaje que Dios nos dé. Amén. En la antigüedad se aparecía Jehová para dar el mensaje, pero hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Amén. Y parte con malas ganas, de malos deseos, porque no había misericordia. Y mira, y yo me reía porque mira lo que le dice cuando lo tiran al mar. Y le dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Entonces le dijeron ellos, el mal cayó sobre Jonás, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. ¿Usted cree que le temía a Jehová? Dígame la verdad. ¿Usted cree que le temía a Jehová? ¿Había temor en su corazón? Si hay temor, obedece. No se escapa. Y fuera de ser desobediente, mentiroso. Porque el que ama al Señor lo sigue hasta la muerte. Amén. Eso es demostrarle amor y temor al Señor. No abandonar las líneas a mitad de camino. Amén. Este hombre decía que lo amaba, que temía al Señor. Mentira. Era un mentiroso. No le temía al Señor. Y fuera de eso, desobediente. Entonces, déjeme decirle una cosa, hermano. Si el león ruge, si el Señor Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? ¿Sabe lo que está diciendo Amós? Que el Señor podía levantar a cualquier cristiano como un profeta. Cuando habla el Señor, se levantan los profetas. Porque alguien tiene que hablar. Cuando habla, cuando ruge el Señor. Ahora imagínense, hermano, el rugido del león. Hay 2 veces que el león ruge. Una para apresar a su presa y una cuando ha apresado a su presa. Cuando el león ruge, dice que paraliza. Y cuando ya está comiendo, ruge de nuevo porque ha cazado su presa. Ese era el castigo que le estaba diciendo. El Señor está molesto, el Señor está rugiendo. Obedézcanlo, el Señor está tocando la trompeta, hagan caso. Hermano, se tocaba la trompeta y nadie despertaba. La trompeta sonaba, le entraba por un oído y le salía por el otro. Estas palabras nos muestran 2 cosas importantes: que el Señor se compromete a sí mismo a no hacer nada sin que lo revele a sus profetas. Basta que el Señor hable y todos profetizarán. Así podemos decir que por cada cristiano hay un profeta. ¿Te recuerdas tú en el libro de Números
11, 26, 29, lo vamos a leer para que veamos que profetas Dios levanta en cualquier momento. Amén. Dios levanta en cualquier momento cuando necesita un profeta. Dios, Números 11, 26 y 29. En ese entonces, Josué escucha a dos personas que están profetizando que Dios había levantado, hermano, de la nada. Voy a leer. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, y fue donde Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Estaba molesto. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Josué estaba molesto porque estaban profetizando. Creía que el único profeta era Moisés. Y le dice, Moisés, por favor, impídelo, están profetizando. Y mire lo que le responde Moisés. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. ¿Se da cuenta? Así como levantó a Amos, levantó a esos dos muchachos para dar una profecía. No dice la Biblia cuál fue la profecía, pero tenemos otro caso en el libro Segunda de Crónicas, cuando vienen los enemigos contra Judá, contra el rey Ezequías, y Ezequías implora el favor de Dios, y dice que en ese momento Dios levanta un profeta, y le dice, no temáis porque mía es la pelea, hermano. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios va a empezar a usar a su pueblo, y me refiero ya no a los grandes, sino a su pueblo, gente común, gente como Amos, hermano, que era un pastor, era un boyero, era una persona que recogía higos, no tenía una posición en la cual en esos momentos estaban viviendo la tierra de Israel y de Judá, que había mucha riqueza, mucha prosperidad, y abusaban de los menesterosos, de los pobres, hermano. Dios estaba enojado, estaba furioso, porque abusaban de los más pobres, le quitaban a los pobres. Entonces, sabemos que el Señor no hace nada, sin contar sus secretos a sus siervos, los profetas. Hay un caso muy conocido por todos nosotros, el domingo pasado lo usé, Dios caminó con este hombre, pero también Dios lo levantó como profeta. Y también Dios le da a conocer cómo iba a destruir aquella tierra. Y le dice que prepare un arca. Y todos conocemos su nombre, ¿cierto? Su nombre fue Noé, que dice la palabra de Dios que, no, que encontró al único justo en aquella tierra. Dice el 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y como era su siervo, le comunica que construya un arca. Le dice, mira, Noé, me he propuesto en mi corazón destruir esta tierra porque hay mucha maldad, demasiada maldad, y tengo que destruir. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le da a construir un arca, y le da las medidas, le dice cómo tiene que hacerla. Y mire, por los estudios te dicen que fueron de 100 a 120 años que se demoró en construir el arca. Pero cuando terminó de construir el arca, aparece nueva, y póngale atención, y aparece nuevamente Dios y le habla a Moisés. Imagínense, pero antes de eso, yo meditaba y pensaba, oiga, no era una cosita chica que se estaba construyendo, eso tiene que haber llamado la atención de toda aquella tierra y de muchas tierras. Era algo impresionante. En aquellos tiempos, hermanos, no se conocían los barcos. En aquellos tiempos no había lluvia.
Así que eso tiene que haber llamado la atención de todos los pueblos adyacentes. Y era la manera de predicar, porque se le llamó pregonero de justicia, estaba predicando con su arca, hermanos, por 120 años, porque sabía que Dios iba a destruir aquella tierra, que Dios iba a destruir la tierra por la maldad de los hombres. Y él pregonaba y pregonó 120 años, hermanos. Y nadie lo escuchó. Se salvaron 8 personas. Él, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y mire, después de los 120 años aparece Jehová cuando el arca estaba construida y le dice, Moisés, prepárate, suban porque voy a destruir la tierra. Mire, capítulo 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, ya cuando estaba construida, aparece Jehová de nuevo. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas. Bueno, aquí el 4. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. O sea, que se metan todos, y después de esos 7 días iba a destruir la tierra. Ya le dio el plazo, ya sabía Noé. O sea que Dios nos avisa todas las cosas, hermano. Nos avisa las cosas. Dios le avisó a Noé, súbete al arca, súbete tú, toda tu familia, los que quieran venir. Nadie quiso ir. Los animalitos, imagínense, los animales llegaron solos, hermano, porque los animales presienten el peligro, conocen el peligro, son más inteligentes que nosotros, porque nosotros ahora, en estos tiempos, hermano, parecemos bestias salvajes. Mire cómo está el mundo, matándonos los unos a los otros. Y los animales, ¿sabe? Matan por necesidad. Ejemplos, muchos ejemplos, hermano. Muchos ejemplos. Tenemos el caso también de que lo usé también como amigo de Jehová, que Dios busca sus amistades y las escoge y sabe escoger las amistades, sabe que le van a ser fieles. Tenemos el caso de Abraham. Ahora póngase a pensar, hermano, el Dios que nos creó, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene todo el poder. ¿Qué tiene que consultar con nosotros? Criaturas malas, criaturas pequeñas. ¿Por qué tiene que consultar con nosotros o decirnos, mira, voy a hacer esto? Y nos da, no solo nos da, hermano, nos da la oportunidad de interceder como lo hizo Abraham. Abraham fue un hombre valiente, pero también un intercesor, porque Dios es misericordioso. Y le dice, mira, Abraham, voy a destruir la nación de Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, pero Señor, ¿cómo tú vas a hacer tal cosa? Morir, vas a hacer que haga a morir al justo con el impío y que sea justo el tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Mira, y no solo eso, sino que cuando va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron 2 ángeles, y uno de los ángeles sabemos que es el ángel de Jehová, que es una teofanía, Jesucristo, y él mismo personalmente, él mismo le da la advertencia a Lot, y le dice, Lot sale de esta tierra, y dice que los ángeles tomaron a Lot de la mano y lo sacaron, hermano. Los sacaron porque Dios no hace nada sin primero consultar con sus siervos los profetas. Amén. Dice, yo escribí algo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Un león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado,
¿quién puede sino profetizar? O sea, cuando el Señor habla, hermano, alguien tiene que profetizar, ya sea el que tenga el ministerio de profeta o el Señor levanta a alguien con una palabra profética. Amén. De todos los profetas del Antiguo Testamento, Amos habla más claramente de nuestros tiempos. Su profecía da en el blanco sobre nuestra generación como si hubiera sido tomada de los titulares de hoy. De hecho, el mensaje de Amós es una profecía dual, no solo para el pueblo de aquel entonces, sino también para la iglesia de este tiempo, para la iglesia del Señor Jesús. Esta profecía es para nosotros. Léase el capítulo, son 8, si no me equivoco, 9 capítulos del libro de Amos, hermano. Tremenda, tremenda palabra profética que es para estos tiempos también. Amos describió a Dios como un león rugiente, listo para golpear a Israel con juicio. El Señor estaba usando a Amos para despertar a Israel con el mensaje de que Dios estaba a punto de enviar un juicio sobre su pueblo debido a su excesiva maldad y corrupción. Ahora, se los voy a leer de diferente manera. La iglesia, Amos describió a Dios como un león rugiente, listo para golpear a la iglesia con juicio. El Señor estaba usando a Amos para despertar a la iglesia con el mensaje de que Dios estaba a punto de enviar un juicio sobre su pueblo debido a su excesiva maldad y corrupción. Por ahí dicen que no, la iglesia no va a tener juicio. El juicio, la palabra de Dios dice que comienza por casa. Hermanos, hoy estamos viviendo los mismos tiempos que vivió Amós, donde hay tanta corrupción, hablando de la iglesia, donde hay tanta inmoralidad sexual, donde hay tanto pecado, hermano, una nube de pecado, egoísmo, ingratitud, borrachera, el rechazo a los profetas, menospreciaban la ley. Hermanos míos, a mi esposa y a mí nos han despreciado como profetas, llevando la palabra de advertencia y seguimos adelante, hermanos, porque yo y mi esposa fuimos llamados para servirle al Señor. Gloria a Dios, y lo que el Señor me mande decir, voy a decir como dijo aquel profeta, lo que el Señor me mande a decir, eso voy a decir, porque mi boca es boca de trompeta, y se la he prestado y se la he dado a mi Dios. Amén. El Señor nunca va a juzgar a un pueblo sin primero levantar voces proféticas para advertirle, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Amos vio acumularse la nube de juicio, se vio obligado a hablar. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? El mensaje de Amos aquí es escalofriante. Dios ha hecho sonar una trompeta de advertencia a su pueblo, pero nadie la escucha. Nadie la escucha. ¿Cuántos profetas hoy se han levantado? Me refiero a profetas de Dios, que usted los pueda discernir en el espíritu, que están hablando de profecías basadas en la palabra de Dios. No demasiados profetas hay, hermanos, que son unos mentirosos. Usted sabe lo que dice el libro de Jeremías, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio dice que cuando daban una profecía que no venía de parte de Dios, el tal profeta muera. ¿Por qué usted cree que Elías mató a esos 450 profetas de Baal? ¿Por qué cree que lo degolló? Porque había una palabra escrita. Los falsos profetas tenían que morir. Hermanos, hoy ¿cuántos falsos profetas siguen vivos? Pero les va a caer la mano de Dios. Les va a caer, hermanos, porque está escrito. Mire lo que dice, a ver, déjeme ver si lo encuentro, está en Jeremías, Jeremías 23:31. Vamos a ver qué dice Jeremías. Jeremías 23:31.
23:31. Dice así. Voy a leer del 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Amén. ¿Cuántos profetas falsos, hermanos? ¿Cuántos profetas hay mismo que en el libro de Elías? ¿Cuántos profetas había? Tenía el rey, se me olvidó el nombre, el rey tenía 450 y la Jezabel tenía 400, hermanos, que le profetizaban mentiras. Así dice Jehová, así tú vas a ganar la guerra, tú los vas a cornear, hermano, mentirosos. Ay, pero les espera un juicio, hermano, aquellos hombres que han desviado al pueblo del Señor. Es un peligro, hermano, es un peligro para nosotros los profetas de Dios. ¿Por qué? El endulzar la palabra profética o meterla debajo de la cama es un peligro, hermanos, esta palabra, endulzarla y darla como tú quieres. Es un peligro esconderla, hermano. Estamos, hermano, puesto en alto para hacer voz de trompeta. Tú sabes que los profetas eran los atalayas de aquellos entonces. Los profetas de Dios eran encargados de instruirles en la ley, de llevarlos por el camino correcto, de llevarlos a la senda antigua. Hermano, hoy es lo mismo. Nosotros, ¿cuál es la senda antigua? Jesucristo. ¿Y qué se predica hoy en las iglesias, hermano? Mira, es triste, hermano, en estos tiempos de pandemia, predicando de economía, de finanzas, hermano, o no quieren sacar su mensaje al aire porque van a ofender a gente. Mira, recién yo te contaba lo que quieren hacer en Elizabeth, mi hija me contó que van a sacar la estatua de Cristóbal Colón y ojalá lo escuchen todos, que quieren sacar la estatua de Cristóbal Colón, hermano. Nuestra historia, esa historia es conocida en el mundo. ¿Quién no conoce que Cristóbal Colón fue uno de los primeros descubridores de América, hermano? Lamentablemente se puso a traer indígenas, pero no por eso lo vamos a sacar y vamos a poner una estatua de un homosexual, hermano. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Hermano, que el Señor venga pronto, como decía aquella primera alabanza que puso Sara. Señor, ven, ya no te detengas, por favor. Señor, ven. Estamos viviendo en un mundo corrupto. Sodoma y Gomorra, hermano. Dios mandó ángeles, pero ahora los ángeles somos nosotros. Estamos siendo enviados como profetas a profetizar la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, como vino Jesús. Jesús fue el último de los profetas, hermanos. Rey, sacerdote y profeta, que vino a anunciar que el reino de los cielos se había acercado para que todos los hombres llegaran a ese reino. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano? Ya le damos rienda suelta al pecado nosotros los de la iglesia, hermano, apoyando todo lo malo. Me recuerdo de años anteriores, hermano, hace 15, 16 años atrás, y el Señor me lo trajo y lo voy a decir. Cuando una mujer quedara embarazada sin casarse, hermano, pero hoy todo el mundo se escandalizaba, escondían a la muchacha o los padres la echaban de la casa, hermano, si no se veía. Pero ahora es natural, hermano, especialmente para nosotros los cristianos, es natural. Mi hija está en pecado, está viviendo en fornicación y le aplaudimos, está embarazada, ay, le vamos a hacer un baby shower, hermano. ¿Y qué pasa si en ese momento viene el Señor
¿Tú crees que te vas? ¿Tú crees que te vas porque dice que los fornicarios y tú estás apoyando la fornicación no entrarán al reino de los cielos o que nosotros somos muy religiosos? Hermano, llegó el tiempo de hablar y de no callar. Ya basta de inmoralidad en la iglesia, ya basta de pecado en la iglesia, hermano, ya basta de borracheras, ya basta de tantas cosas, hermano. Leas el libro de Amos. Es la palabra profética para nosotros en este año, hermano. Señales como los tiempos antiguos, como los profetas de antes. Los profetas de antes sufrieron. Los profetas de antes todos fueron muertos, hermanos. La Jezabel, dice la palabra de Dios, que se endrogó con la sangre de los profetas. Pero no vamos a temer, hermano. Yo prefiero morir así, muerto, qué sé yo, por profetizar, hermano, porque sé que me voy a ir inmediatamente a estar al lado de mi Padre. Estando aquí viviendo en la suciedad. Hermano, esto no es sociedad, esto es suciedad. Es suciedad, hermano, y ha entrado a la iglesia. Saquemos la suciedad, hermano, como Josías, que empezó a limpiar la iglesia, hermano. Empecemos a limpiar la iglesia. Apuntemos el pecado, apuntemos el egoísmo, la ingratitud, la borrachera, los sobornos, las codicias, el adulterio, el rechazo a los profetas, el menosprecio a la palabra de Dios. ¿Dónde estamos llegando, hermano? Dígame, ¿dónde estamos llegando? Si somos la iglesia, somos la luz, somos la sal. ¿A quién está alumbrando usted? Si pone la palabra debajo de la cama, ¿a quién está salando usted? Si se esconde. Incluso nos escondemos hasta para mirar la cámara. Hermano, ¿dónde está el valor del cristiano? Los cobardes, déjeme decirle que dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, los cobardes e incrédulos, porque van de la mano. El que es incrédulo es cobarde y el que es cobarde es incrédulo. Van de la mano. Yo quiero ser valiente, hermano. Tú sabes que el Señor aborrece a los cobardes. Por eso puso, los cobardes no entrarán al cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque el mayor ejemplo de valentía y de valor lo tenemos en su Hijo. Siendo hombre, hermano, siendo hombre, uy, yo lo hubiese pensado 1000 veces en morir en una cruz, con latigazos, con una corona de espinas, hermano. Yo no doy la vida por nadie, pero Él la dio por ti y por mí, sabiendo los sufrimientos, sabiendo los padecimientos, que todo eso iba a traer consigo. Qué triste mi hermano. Y Él nos dejó el mejor ejemplo de valor. Tenemos que sacar la cara por nuestro Cristo. Tenemos que sacar la cara y si tienes que poner tu vida por Cristo, ponla, hermano. Pero llegó el tiempo, hermano, no puedes callarte. A lo malo, como dice la Biblia, le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, pero nosotros bíblicamente a lo malo le vamos a llamar malo y a lo bueno le vamos a llamar bueno, porque todo lo bueno viene de la palabra de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Lo malo viene de los hombres carnales, pecadores. Hermanos, ¿qué más podría decirte yo y qué más podría yo agregarle a esta enseñanza? Amén. El libro de Génesis, hablando de Adán, a pesar de que no sé si era profeta o no, pero Dios le advirtió. Es que Dios advierte las cosas, hermano. Dios advierte. Le dijo, mira, Abrancito, o sea, Adán, le dijo, ¿tú ves este árbol de la ciencia y del bien y del mal? De este arbolcito, por favor, tú no vayas a comer porque el día que tú de él comas vas a morir. Le advirtió, ¿y qué pasó con Adancito? Siguió a su mujercita, hermano, porque así a veces somos. Le hacemos caso a la mujer o le hacemos caso al varón y caemos en pecado. Lo que es pecado, pecado es, hermano. Tienes que ser fuerte con tu mujer o tú con tu esposo. Acuérdate
del dicho que hay, que lo di creo el domingo pasado. El hijo le dice al papá, papá, cuidado que yo voy detrás de ti. Y no solo tus hijos, mira, detrás de ti viene tu esposa, vienen tus hijos, vienen tus nietos y tanta gente que te está mirando. Tenemos el caso de Noé, que siguió el ejemplo de su tatarabuelo, de Enoc. ¿Cómo vio a Enoc el Señor? Fue tanto que le agradó, fue tanto su siervo, que un día apareció Dios y le dijo, mira Enoc, tú sabes, te voy a llevar para mi casa, vamos a ir a vivirnos juntos. Y allá está Enoc con Dios. Y no solo eso, sino que Noé vio a su abuelo cómo agradó a Dios y quiso imitarlo. Y mira, dice la palabra de Dios que no halló ni un justo, solo Noé, hermanos, Noé, generación justa. Que cuando el Señor mire de los cielos diga, uy, allá está mi siervo. Tiene el mismo sentir de Noé. Uy, tiene el mismo sentir de Enoc. Que venga aquel día, hermanos, del rapto y nos va a llevar con agrado el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si el Señor nos deja saber todas las cosas, el Señor nos hace entender todas las cosas. El Señor nos ha dicho a nosotros como iglesia, nos dio un mandato a la iglesia del Señor, ir y predicar este evangelio. El evangelio es la palabra profética más segura, más certera que tenemos, que ninguna profecía que te den, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no la recibas. Y para concluir, hermano, para concluir, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todos sus secretos, mira, ahora a la iglesia de este tiempo están en esta palabra. El Señor puede que lo haga, Él es Dios, hace las cosas como quiere, pero ahora la profecía está en la palabra de Dios. Tú puedes ir con la palabra profética, viendo lo que hace tu hermano, tú le dices, eso está mal, y yo te digo, pon la palabra de Dios, apártate, apártate. Tú sabes lo que dice el Señor en el capítulo 5 del libro Romanos, que ni aún comamos con los pecadores, ni aún comamos con los pecadores. ¿A quién estás sentando en tu mesa? O le hacemos caso a la palabra o nos ponemos livianos como las demás iglesias y aceptamos el pecado poco a poco y al final vamos a estar como el pueblo en que Amós le dio aquella profecía. O somos cristianos el 100%, o somos cristianos las 24 horas del día, o mejor apartémonos, porque si no, hermano, nos va a caer la mano de Jehová. Mejor, dice la palabra de Dios, hubiese sido que tú no me conozcas, porque la ira y el día grande de Jehová está a las puertas. Amén y amén. Dios, hermano, te bendiga, te prospere y hayas recibido esta palabra como un mensaje profético de parte de Dios. Déjame orar y déjame bendecirte, hermano. Acuérdate que el león está rugiendo. Acuérdate que el león sigue rugiendo. Acuérdense del título, tocando la trompeta como última señal del fin. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, quiero darte gracias por esta advertencia, por esta, Señor, palabra profética que tú nos dejaste, Señor, hace más de 2000 años y hoy está vigente para el día de hoy, Señor, porque los mismos pecados, Señor, que había en tu pueblo, están hoy en tu iglesia, Padre amado. Qué triste, Señor, qué triste, Padre amado. Qué tristeza, tanta liviandad, tanta corrupción, Señor, tanta enfermedad del alma, Padre amado. Señor, ayúdanos, Señor, para hacer una iglesia diferente. Que seamos aquella iglesia, Padre amado, que siguió el consejo
que siguió la palabra profética que nos dejó el profeta Amós, Padre amado. Señor, que pongamos atención, que el león está rugiendo, que se ha dado un sonido de trompeta, Padre amado. Y guardemos nuestro caminar, Señor. Que esta palabra, como dice el libro de los Salmos, Padre amado, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Padre amado. Que ella sea, Señor, el ancla, que nos, Señor, afirmemos, Señor, en tu palabra, en Cristo Jesús. Que, Señor, no salgamos de las sendas antiguas, que es, Señor, guardar tu palabra y seguir a Cristo Jesús, Padre amado. Señor, en estos tiempos tan peligrosos, Padre amado. Señor, ven por nosotros, Padre amado. No te tardes, papito amado. No te tardes, mi Rey. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.